¿Cuál sería el obstáculo? Uno mismo. Nuestro orgullo, nuestra ira, nuestro enojo, nuestros pensamientos. La persona que perdona es la débil. Así es. Que es la persona que perdona es la que, como dice el hermano Joel, hace pasar por tonta. Y realmente no es así. Realmente es todo lo contrario en los caminos del Señor. La falta de perdón, igual, hay algo muy importante, porque la falta de perdón es algo tan grave aún dentro del ser humano, que nos trae consecuencias aún en nuestro propio cuerpo. Bienvenidos a este nuevo episodio donde nos detendremos a explorar una de las decisiones más difíciles para los seres humanos, pero que a la vez nos lleva a la libertad. Acompáñenos mientras miramos lo que la Escritura nos dice sobre el perdón, cómo Jesús lo vivió en su propia carne. Si esto es para ti y estás luchando con heridas profundas, internas, o que no puedes perdonar a alguien, te pedimos de que te quedes en este momento, o simplemente quieres entender de cómo el perdón transforma corazones, relaciones. Este episodio va a ser para ti. Te pedimos que te quedes con nosotros y nos acompañes. Aleluya. Vamos a empezar con mi hermano Arlen con una pregunta. Hermano Arlen, ¿qué significa para usted realmente perdonar? Significa sanar nuestro interior. Hay muchas cosas acerca del perdón. Podemos hablar muchas cosas acerca del perdón, pero una de las cosas que el Señor nos enseña a través de su palabra, ¿verdad? Y yo quiero acompañar esto, ¿verdad?, en las Escrituras, y quiero tocar un texto de la Biblia, el cual se encuentra en Lucas capítulo 6:36. Dice: sed pues misericordiosos, también como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no será juzgado. No condenéis y no será condenado. Perdonad y seréis vosotros perdonados. Cuando nosotros vemos esto a través de la Escritura, que el Señor nos enseña acerca del perdón, es soltar algo. ¿Para qué? Para que nosotros también, porque el solamente perdonarnos a nosotros mismos no nos va a traer un beneficio, beneficia también a la otra persona. Amén. Y creo que es parte de lo que el Señor nos está enseñando acerca del perdón, que nosotros debemos, hermanos, de practicar el perdón, no solamente con nosotros mismos, sino también con aquellos que nos han hecho daño. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Qué precioso, ¿verdad? Que debemos de perdonar incluso a aquellos que nos han hecho mal. Hermano Joel, una pregunta puntual. ¿Qué obstáculos cree usted que enfrentamos nosotros al intentar perdonar? Bueno, primeramente yo creo que un obstáculo sería algo interior dentro de nosotros mismos. Amén. En el mundo se nos enseña a que si alguien nos hace algo, nosotros tenemos que pagar por la misma moneda, ¿no? Uh-huh. En el Antiguo Testamento se les enseñaba que era ojo por ojo, diente por diente. El que matare a espada debe morir. Uh-huh. Más Jesús en sus enseñanzas nos enseñó que más bien deberíamos de perdonar. ¿Cuáles serían los obstáculos? Que si hemos sido instruidos en el pasado de una manera, eso va a chocar. Uh-huh. Porque no es bonito aprender de Jesús cuando nos dice perdonen a las ofensas, uh-huh. Perdonen a quienes los agreden, si alguien te pide, dale, y todo eso, y es bien bonito hasta predicarlo. Correcto. Ahora, llevarlo a la práctica es lo difícil. Amén. Porque vienen los pensamientos de choque, porque ya hemos sido enseñados y a veces estamos automáticamente dentro de nosotros y reaccionamos de esa manera automática. Entonces cuando nos hacen alguna ofensa, lo que viene lo primero como humanos es enojarnos. Así es airarnos, es empezar a pensar, hey, pero me hizo así, ¿y por qué así? Y empiezas a meterte algo en tu cabeza. Entonces, ¿cuál sería el obstáculo? Uno mismo. Nuestro orgullo, nuestra ira, nuestro enojo, nuestros pensamientos. Y también les comentaba antes del programa, imaginémonos dos personas, una pareja, sean cristianos, sean mundanos, sea de lo que sea. Uno de ellos engaña al otro. Entonces, esta persona o esta pareja se ponen en alguna, no sé, van a donde los pastores o van a un psicólogo o tratan de enmendar lo que hicieron porque están arrepentidos, y una de ellas quiere perdonar el agravio, no, el engaño, lo que sea que haya pasado.
la ofensa, está el qué dirá las otras personas, porque ya no está solo el orgullo de uno, sino que el pensamiento de ellos te van a juzgar, te van a decir eres un tonto y sentirse engañado, y si me vuelve a engañar. Hay muchos obstáculos dentro de nosotros mismos, nuestros pensamientos, que van a decir, y si lo vuelve a hacer, Amén. y si la perdono, pero es mentira, y si me está mintiendo, y si que tal que todavía siga haciéndolo. Entonces te empiezas a hacer un teatro dentro de tu cabeza, y ese será para mí el obstáculo que podemos pasar al intentar perdonar. Amén. Gracias, hermano Joel. Hermano Marcos, siguiendo hablando sobre el perdón, humanamente usted el perdón cree que es un signo de fortaleza o de debilidad humanamente. Bueno, esta pregunta va muy relacionada a lo que le decía el hermano Joel, porque cuando uno perdona, por lo general los conceptos que hay en el mundo es que la persona que perdona es la débil. Así es. Que la persona que perdona es la que, como dice el hermano Joel, hace pasar por tonta. Y realmente no es así. Realmente es todo lo contrario, es en los caminos del Señor. Por eso, antes de todo, estamos llevando a la audiencia a que acuda a los caminos de Dios para que encuentre la verdad. Porque el mundo tiene su verdad, pero Dios tiene la suya. Y la verdad que perdura es la de Dios, no es la del mundo. Porque la verdad del mundo pasará con la del mundo. Encontré una palabra que apoya esta afirmación. Amén. ¿Cuál es la afirmación? Que el que perdona no es el débil, sino el fuerte. Aleluya. Dice la palabra en Proverbios 19:11, la cordura del hombre detiene su furor. Está hablando de personas que por su inteligencia o por su carácter pueden detener la ira. Y dice, y termina diciendo el verso 11, el Proverbios 19, y su honra es pasar por alto la ofensa. Está hablando que precisamente la persona que es honrada, la persona que es halagada, la persona que es exalzada, es aquella que hace pasar por alto la ofensa. Y más sin embargo el mundo piensa lo contrario. Así es. Entonces, resumiendo la respuesta, el perdón no es un signo de debilidad, es un signo de fortaleza. De fortaleza en Dios. Amén. 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 Qué poderosa esa palabra. Hermano Arlen, ahora, ¿por qué cree usted que nos cuesta tanto perdonar a los que nos ofenden? Bueno, parte de eso creo que es porque nosotros no hemos aprendido, ¿verdad?, en el Señor, ¿verdad?, acerca del perdón. O a veces hay cosas en nuestro interior que nos impiden perdonar, como el orgullo. El hermano Joel tocaba eso, el orgullo, la falta de tener esa comunión con nuestro Padre Celestial. Porque cuando nosotros no perdonamos, hay cosas dentro de nuestro interior que nos impiden ir donde mi hermano o donde la otra persona que nos ofendió y pedir el perdón. ¿Por qué? Porque todavía hay cosas en nosotros, orgullo, prepotencia, amarguras, y que a veces las venimos arrastrando, y eso nos quita el derecho de poder nosotros tener esa libertad de poder decirle a otro, perdóname. La falta de perdón, igual, hay algo muy importante, porque la falta de perdón es algo tan grave aún dentro del ser humano que nos trae consecuencias aún en nuestro propio cuerpo. Así es. Porque trae repercusiones a nosotros mismos. Porque cuando nosotros no perdonamos, hermano, es cuando vienen a nosotros aún las enfermedades. Así es. Tanto físicas como mentales. Así es. ¿Por qué? Porque el perdón nos liberta. Amén. Y nos saca de la burbuja donde estamos, porque el perdón, hermano, es como una burbuja, que uno está ahí, pero no se da cuenta que uno ha ofendido. Pero cuando nosotros aprendemos a perdonar, nosotros nos sanamos interiormente. Amén. Y físicamente. Amén. Porque el perdón nos trae sanidad, tanto interior como físico. Amén. Es lo que yo puedo explicar acerca del perdón. Y las personas que no han aprendido a perdonar, hermano Joel, hermano Marco, son personas que viven en un pasado tan oscuro. ¿Por qué? Porque no tienen libertad ni para hablar. ¿Por qué? Porque si no han perdonado y no han aprendido a perdonar, hermanos, se encierran tanto en su mundo que no hay cómo entrar. Pero yo les hago la invitación a que por medio de Jesucristo, por medio de ese amor, otra cosa, el amor
que a nosotros fue derramado en la cruz del Calvario. Eso es lo que nos ayuda a nosotros hoy en día a poder decirle a mi hermano, pero de corazón, perdóname. Amén. Amén. Eso es lo que yo creo acerca del perdón, hermano Mario. Entonces, prácticamente, si resumimos, a lo que nos lleva esto es al orgullo que no nos permite, ¿verdad? Como decía mi hermano Marco, que pensamos de que es debilidad el ir a pedir perdón, cuando podemos ver de que esa es una fortaleza, ¿verdad? En nosotros. Amén. Bueno, hermano Joel, ¿qué piensa usted? ¿Piensa que es posible perdonar sin que la otra persona se arrepienta o pida disculpas? ¿Cómo cree que funciona esto? Yo creo que sí es posible perdonar, porque como lo decía el hermano Arlen, puede ponerlo como una burbuja o puede ponerlo como un peso. Cuando usted no perdona, esto se vuelve como un peso en usted. Y usted está cargando todo ese peso, puede cargarlo desde su infancia, puede cargarlo y hasta ir creciendo más, porque le vamos poniendo que el orgullo, que la ira, que la amargura, y le vamos poniendo más cosas encima a todo eso. ¿Por qué? Porque no queremos perdonarlo y se va haciendo más grande, ¿no? Entonces, perdonar nos va a libertar a nosotros mismos. Y puedo llevarlo a la Biblia. Si nos vamos a Marcos, al capítulo 11, versículo 25, dice: y cuando estéis orando, perdonad lo que tengáis contra otro, para que también vuestro Padre que está en el cielo os perdone vuestros pecados. Incluso el no perdonar puede bloquear tu oración, porque tú estás pide y sáname y esto y lo otro, y estoy pasando esto, y estás conversando con el Señor. Pero en medio de esa conversación se te atraviesan esos pensamientos de que aquel me hizo y que esto y que el otro, y te viene ese rencor y todo ese remordimiento. Y entonces nuestro Señor Jesús acá nos dice: cuando ustedes estén orando y se les cruzan esas cosas, porque no vamos a perdonar si no sabemos que alguien nos ofende. Entonces eso se te tiene que ocurrir en la oración, de que, y te acuerdas de eso, ¿no? Se te viene ese pensamiento de que tienes algo que perdonar. Entonces dice: perdona lo que tengáis contra otros. Si tienes algo, esa cosa pesada, aflójala, esa mochila, sácala, incluso, aunque no te pidieron perdón. Incluso hasta el mismo Espíritu Santo nos puede traer eso a memoria para que así funcione. Exacto. Muchas cosas en las cosas interiores, en las cosas espirituales no las entendemos. Amén. Pero nos llega eso que tenemos, y a veces también que estamos pensando todo el día eso, porque cuando alguien te ofende, tú te acuerdas muchas veces en el día, y durante la oración te acuerdas, entonces te dice el Señor: perdónalo. Perdona lo que tengáis contra otro, para que también vuestro Padre que está en el cielo os perdone vuestros pecados. Eso nos enseña a que nosotros tenemos más grandes pecados. O sea, acá te dice: perdona lo que te hicieron, una cosa, pero dice que tu Padre que está en el cielo os perdone vuestros pecados. O sea, que tenemos muchos que Dios nos tiene que perdonar a nosotros, pero nosotros a veces no queremos soltar ese uno. O sea, es necesario y es posible, sí, sin que alguien venga y me pida perdón. Me ofendió y tal vez sin razón, tal vez ni se dio cuenta que me ofendió. Tengo que perdonar, aunque no se dio cuenta pero a mí me ofendió, me dolió, pero yo tengo que acordarme en medio de la oración y ¿sabes qué, Dios? Yo lo perdono. No le tomes en cuenta como Jesús en la cruz. ¿Quién le pidió perdón? Si más bien lo estaban injuriando, lo estaban criticando, lo estaban hablando mal de él. Incluso el que estaba al par de él, que también estaba por algo malo que hizo, el ladrón. Y le dije: si tú eres el Cristo, pues bájate y demuéstralo. Pero Jesús, en su gran amor y misericordia, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Incluso una persona, si te ofende y no sabe que lo hizo en manera de ofenderte y te ofendió, perdónalo. Porque al final quien va a ser libre eres tú mismo. Amén. O sea, por eso el Señor nos dice: perdonen. Porque al final el beneficiado es uno mismo. Porque si no vamos a cargar esas cosas que si te hicieron, que si lo hicieron queriendo, si lo hicieron sin querer, pero al final quien tiene ese dolor eres tú, quien está cargando toda esa carga pesada eres tú. Entonces, libértate. ¿A dónde? En la oración. Y a veces nosotros cometemos el error de que decimos: no, él me ofendió, él tiene que venir a pedirme perdón. Y hasta que no me pida perdón no lo suelto. Y entonces tú estás con aquella carga toda pesada. Y tiene que venirme a pedir perdón y no estás aguantando, se te está debilitando tus huesos, estás perdiendo tus fuerzas. Todo tu tiempo se está en ese pensamiento de que no lo voy a perdonar hasta que me pida perdón. Así es. Y esa persona se murió, nunca te pidió perdón. Wow.
Y ¿tú te quedaste con eso? Sí, sí, sí. Y es ahí, hermano Joel, que cuando está esa falta de perdón, vienen las enfermedades a nuestro cuerpo. Y hay gente que está enferma por falta de perdón. Ansiedad, depresión. Hay gente que no sale de ahí porque están falta de perdón, porque tal vez un ser querido le hizo algo, o tu hermano te hizo algo, porque pasa en las familias que a veces no queremos perdonar porque nos hicieron una ofensa. Y a veces hay ofensas pequeñas, pero también hay grandes. Y David lo dijo: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Vienen enfermedades. Amén. Mucha gente está enferma por no perdonar. Entonces viene Dios y te dice: ¿sabes qué? Te perdono. Es que tú no puedes, te perdono. Y ahí es cuando sale la liberación de enfermedades. Porque a veces son enfermedades que cargamos porque no perdonamos. O sea que al final nosotros mismos nos estamos dañando. Sí, correcto. Amén, sí. Hermano Marcos, creo que en esto, yo me he topado personalmente con muchos problemas y tal vez los he visto en otras personas. Por ejemplo, hemos visto de que hay personas de que ellos mismos se sienten culpables y no han podido llegar a ese perdón. ¿Cree usted que perdonarse a uno mismo es más difícil que perdonar a otra persona? Sí, evidentemente sí. El hermano Joel hablaba hace unos segundos respecto a este tema. Mencionaba exactamente la frase que quería mencionar yo ahorita, pero lo voy a tratar de no repetir. Pero yendo a la respuesta concreta, sí, la respuesta es literalmente sí, y voy a tratar de darle una sola salida a la persona que se encuentre con esta situación. Amén. ¿Por qué? Porque considero, y hoy es mi opinión, que en el mundo es imposible, por eso dije voy a dar una sola salida, imposible que una persona que no conozca al Señor pueda perdonarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque considero que el perdón a uno mismo está relacionado con el perdón de Dios. Que es lo que decía el hermano Joel. A veces estamos cargando con la carga y Dios dice simplemente te perdono. Y eso está tan relacionado con la persona que necesita perdonarse a sí mismo, que ese perdón que esa persona está necesitando de sí mismo es el perdón de Dios. Es el perdón del Padre diciéndole: yo te perdono todos tus pecados. Hay veces que sucede que estas personas no encuentran ese perdón, evidentemente en el mundo, porque no conozco yo todavía personas en el Evangelio, en Cristo, que batallen contra esto, porque saben que Dios es un Dios perdonador, un Dios bueno. Es difícil encontrar a alguien convertido que batalle con este problema, pero en el mundo hay muchísima gente. De hecho, a veces paran hasta en el suicidio. Paran en quitarse la vida, se quitan la vida no solo a ellos, se van con 3 o 4 gente haciendo locuras, precisamente porque piensan que sus faltas son imperdonables. Así es. Mas sin embargo no, son perdonadas todas por Dios. Hay un versículo bíblico, podemos tocarlo bien puntual, que está en Isaías 43:25. Leyendo la palabra del Señor nos enseña y dice la palabra del Señor, Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones. Amén. Por amor de mí mismo. Amén. Wow. Y no me acordaré de tus pecados. Wow. Esta palabra nos enseña que la única forma de que un hombre sin Cristo puede perdonarse, por eso es más difícil, a sí mismo, es creyendo, pensando y yendo al Padre. A través de Jesucristo, por supuesto. Yendo a la presencia del Espíritu Santo, para darse cuenta de que todas sus faltas, Él es el que las perdona. Todas sus ofensas, Él es el que las borra. Y todas sus iniquidades, Él es el que nunca más se acuerda de ellas. De otra forma, honestamente, una persona sin Cristo le es difícil. Para no decir prácticamente imposible. Es mucho más fácil perdonar a un hermano que me falló. Porque si no lo veo más, me es mucho más fácil. Olvidar. Si se desaparece, mucho mejor. Si le cobran a otra gente, le cobra, pues gloria a Dios. Dicen ellos. Sí. Pero cuando eres tú mismo, así es. No te puedes desaparecer, no te puedes ir, no te puedes... Andas con eso todo el tiempo. Todo el día. Algo que yo quiero agregar aquí, que cuando nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos, vivimos con una culpabilidad y eso está dentro de nosotros. Sí. Y creo que falta de nosotros perdonarnos a nosotros mismos es cuando nosotros batallamos en lo espiritual, hermano Joel, porque el enemigo nos está acusando constantemente. Así es. Hiciste esto, hiciste lo otro, hiciste esto.
Y eso está terrible, porque cuando nosotros tenemos que aprender a autoperdonarnos, porque ya Dios, Marco lo decía, ya Dios ya lo pagó. En lo que leyó Marco, dice que ya Dios perdonó nuestros pecados. Amén. Pero el enemigo viene a recordarnos muchas veces lo que nosotros hicimos. Pero cuando nosotros aprendemos a autoperdonarnos a nosotros mismos, es cuando nosotros vamos a tener una libertad plena en Dios. Porque yo puedo decir, yo he conocido personas que estando dentro del Evangelio, Marco, no se han aprendido a perdonar a sí mismos. Ya Dios te perdonó, pero tú sigues con la misma culpa. Y esto lo podemos ver también mucho bueno, yo lo he visto en mi experiencia, a veces en mujeres que tal vez han abortado, han perdido un hijo y se sienten culpables por aquello. Y no sienten que Dios no es capaz de perdonarlos, ¿verdad? Es algo difícil. Es algo difícil, pero podemos ver el perdón como un mandato divino. Por ejemplo, podemos ver cuando Jesús está enseñando a los discípulos y cómo orar, y uno de los discípulos se acercan y le dicen, Jesús, enséñanos a orar. Amén. Y vemos que Jesús en Mateo 6, 9 al 12, Jesús les enseña, les da cómo ellos pueden orar. Y dice, y cuando ores, dice, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. Pero vamos a ir hasta el 9, donde dice, y vosotros pues oraréis así, oiga bien, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdonas nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amén. Entonces el perdón es un mandato divino. Amén. Para cada uno de nosotros. Que así como nuestro Señor Jesucristo ha perdonado multitud de pecados en nosotros, nosotros también tenemos que perdonar a aquellos que nos ofenden si queremos recibir ese perdón de Dios. Jesús nos enseña a perdonar sin límites. Creo que no hay un límite que usted diga, no, yo voy a perdonar a mi hermano Marco nomás 4 veces y la quinta me la desquito. Porque también vemos que también Pedro le hace esta pregunta a Jesús. Y creo que tal vez habemos muchos como Pedro, que tal vez Pedro pensó, a Jesús le iba a decir, no, solo 7 veces, y la 8ª, ahí sí me puedo vengar, ¿verdad? Y muchos hemos caer con todo. A caer con todo y desquitármela. Pero vemos cómo Jesús le responde a Pedro, y que vamos a ver en Mateo 18, 21, y dice, fíjese bien cómo Jesús les está enseñando cómo perdonar al hermano. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Pero Jesús le da una respuesta contundente y dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Así como Jesús nos ha perdonado muchas veces, así nosotros tenemos que perdonar muchas veces a los hermanos que tal vez nos han ofendido. Amén. Y podemos ver allí, y Jesús sigue hablando allí, y le pone una historia, una parábola, y le dice, les habla sobre los 2 deudores, y le dice, por lo cual, oiga bien, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido en misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo de allí, halló a uno de sus consiervos que le debía. Entonces, pero vamos a parafrasearlo, y dice que le debía mucho menos de lo que a él se le había perdonado. Pero él no quiso perdonar a este consiervo. 100 veces menos. 100 veces menos. Y viene y lo acusa. Entonces dice que los consiervos, cuando se dieron cuenta, fueron con aquel rey y le dijeron, mira, aquel que tú perdonaste no fue capaz de perdonar a su hermano.
y viene y dice de que este siervo fue llevado ante el rey nuevamente y fue castigado y entregado a los verdugos y tuvo que pagar todo lo que debía. Y fíjese lo que dice la palabra al último. Acá dice, así también le dice Jesús a los discípulos, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Bendito Entonces, vemos de que el perdón es un requisito, pero el perdón nos trae beneficios. Amén. Amén. Yo lo creo. Porque aparentemente para nosotros, como decían mis hermanos, parece que nos hacemos débiles cuando pedimos perdón, pero el beneficio que nos trae el perdón es que trae restauración con Dios. Amén. Amén. Porque si no perdonamos, nuestras oraciones no van a llegar al cielo, no vamos a recibir el perdón de Dios. Pero si nosotros perdonamos, esto va a traer restauración con nuestra relación con Dios e incluso con nuestra relación con nuestros propios hermanos. Amén. ¿Verdad? Porque primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. El perdón abre el camino a la comunión y el gozo espiritual con nuestro Señor Jesucristo. Amén. También nos trae sanidad interior, como decía nuestro hermano Arlen. Amén. Todo eso nos trae sanidad porque a veces estamos atados a la ofensa que nos hizo el hermano. Y traemos aquella carga, aquel rencor, raíces de amargura contra aquella persona. Y no somos libres, ¿por qué? Porque durante no perdonemos, no vamos a poder ser sueltos de esa atadura que tenemos en nuestras vidas. Amén. Porque podemos ver también y podemos decir, no, pero pues Jesús nos manda eso, pero ¿hay algún ejemplo de él? Y podemos hablar del modelo del perdón de Jesús. Cuando en Lucas 23:34 él estaba siendo crucificado, apedrado, había sido latigado y estaba en esa cruz. Pero ¿qué es lo que él dice? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Podemos ver, esto me impacta porque es un amor grande de nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros, de perdonarlos aún cuando nosotros lo hemos ofendido. El perdón verdadero no depende de que el otro se lo merezca. Perdonar es una dirección interna que toma a quien ha sido herido para liberarse del resentimiento, del dolor y de la ira. Amén. Gloria a Dios. El perdón no cambia el pasado. Tal vez no va a cambiar la herida que a ti te hicieron, pero transforma el presente. Amén. El futuro. Y el futuro. Amén. Amén. Hoy mismo hemos visto que perdonar no es olvidar, ni justificar, ni minimizar el dolor, porque no se puede minimizar. Cuando decidimos perdonar algo poderoso ocurre en nuestras vidas, porque somos libres. Cuando decidimos perdonar, Dios nos perdona a nosotros también. El alma se libera, las raíces de amargura son rotas y se restaura nuestra relación con nuestro Dios. Así que te dejo con esta pregunta hoy, a ti que nos estás viendo: ¿a quién necesitas perdonar? ¿Hay alguien que tal vez no has podido perdonar? Necesitamos perdonar para que tú también seas libre. Gracias por acompañarnos en este episodio. Si este episodio te tocó el corazón, compártelo con alguien que tal vez lo necesita, alguien que te necesita perdonar a alguien. Y sobre todo, recuerda que perdonar no es fácil, pero con Dios todo es posible. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén.